La artrosis es el desgaste de las articulaciones, pero es un proceso fisiológico y natural, porque muchas veces lo asociamos a una cuestión patológica, ¿no? Uno dice, una persona adulta, grande, anciana, tiene que tener artrosis y una persona joven, no. Y la realidad es que no es así. Yo he visto mucha gente joven con mucha artrosis y gente muy grande sin ningún tipo de problema articular. Pero lo que primero tenemos que entender, me parece, es que es un proceso de defensa, es un proceso natural que hace el cuerpo para intentar inmovilizar una región o un segmento articular y que no se siga lastimando. Entonces hay que entender por qué se está generando esa irritación. Pero también, en segundo lugar, y sobre todo porque es muy importante entender que la artrosis no duele. Es decir, lo que nos va a generar dolor es todo el proceso inflamatorio que se suele generar en torno a la periferia del proceso artrósico. Entonces, si entendemos que es un mecanismo de defensa del cuerpo y que no genera dolor, también tenemos que entender que lo último que queremos hacer es dejar de movernos. Y lo quiero decir al principio del video para que se entienda que a veces, desafortunadamente, vamos a lo mejor a algún profesional de la salud que nos dice, bueno, tenés una artrosis de rodilla o de columna, de hombro, las manos, hay un montón de estructuras más comunes y lo primero que nos dicen es no te tenés que mover. No te golpees, no te arriesgues, no camines, no hagas deporte, quédate en tu casa. O al revés, nos dicen, bueno, tenés que bajar de peso. Hasta que no bajes 20 kilos, esto no hay forma de atenderlo. Y la realidad es que tanto una cosa como la otra es muy nocivo, porque una persona que está acostumbrada a moverse, que le digan que no se tiene que mover, es algo muy malo. Y una persona con sobrepeso, que le digan que tiene que bajar de manera muy rápida o inmediatamente tanto peso de golpe, no lo va a poder hacer. Y se va a frustrar y va a aceptarlo como si fuese el destino. Y la realidad es que muchas veces, y sobre todo en personas jóvenes, esto genera depresión. Y por el contrario, tengo gente que a lo mejor me dice, bueno, tengo 80, 90 años, es razonable que tenga artrosis, ¿no? Y no. Si no, pónganse a pensar, sobre todo las personas que tienen artrosis de rodilla. ¿Por qué a veces tenemos artrosis en una rodilla y en la otra no? Si las dos tienen la misma edad. Entonces eso nos da un parámetro de que la artrosis y la edad no van de la mano. Hay muchas cuestiones, muchísimas causas que pueden generar la artrosis, pero hay tres como más prevalentes o más comunes y que tiene que ver, en primer lugar, con la calidad de vida que tengamos. Esto yo sé que va a sonar un poco aburrido y repetitivo, pero la realidad es que la alimentación, el sedentarismo, el sobrepeso, la calidad de vida que llevemos, me refiero a si tenemos mucho estrés, si descansamos bien, si tenemos algunos problemas específicos personales, psicoemocionales, todo nos va a influir. Y también los accidentes, los golpes, los traumatismos. Si nosotros hemos sufrido algún golpe en una región específica del cuerpo, es probable que esté lastimado y el cuerpo, por intentar protegerlo, genera todo un entorno artrósico alrededor de esa articulación. Por otro lado, también tiene que ver con una cuestión de compensaciones. El cuerpo es un todo. Hasta que no podamos dejar de dividir al cuerpo en partes, nunca vamos a poder lograr la verdadera salud funcional e integrativa. Una zona, una región, una articulación que está sufriendo de artrosis o de un proceso artrósico está compensando otra región del cuerpo. La realidad es que si tenemos un bloqueo articular, si tenemos una disfunción, un acortamiento muscular, si estamos compensando una disfunción de una región del cuerpo en otra, una región no se va a mover y la otra se va a mover el doble o el triple. Entonces acá es donde esta hipermovilidad, este exceso de movilidad articular, es lo que va a terminar provocando el proceso artrósico, porque el cuerpo lo que intenta hacer es que una región que está capacitada para moverse una X cantidad de rango, que no se mueva por demás. Y eso es el proceso artrósico, intentar frenar, intentar limitar de alguna manera biomecánica esa región articular, y la única herramienta que tiene el cuerpo, y como les digo, es fisiológico y es natural, es generando toda una calcificación y un proceso artrósico periférico. Y en tercer lugar, tenemos la cuestión genética. Y acá entramos en un terreno un poco difícil de hablar, porque muchas veces uno dice, bueno, mis padres tuvieron artrosis, mis abuelos,
yo estoy en cierta forma predestinado o predestinada a tener artrosis. Y no es así. Hay una frase que utilizamos muchísimo en lo que tiene que ver con la salud funcional y es que la genética predispone, pero no determina. Es muy importante que se entienda, porque si no, no solamente nos vamos a predisponer de manera psicofísica, sino que además no vamos a hacer nada al respecto. Y tenemos que entender que es solamente un 20% lo que nos puede llegar a afectar a cuestiones articulares, todo lo que tiene que ver con nuestra herencia genética. Está en nosotros, y como les comentaba antes, en la calidad de vida que llevemos, en poder evitarlo o potenciarlo. ¿Y qué tratamientos podemos hacer para, si tenemos un proceso artrósico, intentar mejorarlo o por lo menos que no avance, o que si va a avanzar que sea lo más lento posible, o hasta incluso prevenirlo, ya sea en un proceso muy inicial? Y tenemos que entender que las articulaciones más comunes que se pueden ver afectadas por un proceso artrósico tienen que ver sobre todo con las rodillas, la columna, tanto lumbar como cervical, a veces los hombros, los tobillos. Las articulaciones pequeñas como las manos también puede pasar, pero sobre todo las articulaciones que tengan carga de peso son las que más se van a ver expuestas. Y obviamente, ¿no? Tiene que ver con que cuanto más peso, más posibilidades o más fricción vamos a generar. Es una cuestión obvia, no hace falta que se los diga. Y yendo de atrás para adelante, me gustaría que entiendan también que, como les comentaba antes, casi siempre, los procesos artrósicos tienen que ver con una compensación. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una rodilla muy artrósica y la otra rodilla que está bien, a veces la cirugía es positiva. Con esto yo no les quiero decir vayan a operarse. Lo que les quiero decir es que si ustedes tienen un bloqueo articular, no se mueve bien la pierna, no se mueve bien la rodilla, les duele mucho, están claudicando, tienen inflamación, porque esta inflamación es un intento del cuerpo de llevar nutrientes hacia esa región, pero en ese intento también genera dolor. Entonces a veces, y siempre supervisados por un profesional idóneo que sepa, que también los vea como un todo, no como una rodilla, a veces la cirugía es algo que nos va a mejorar la movilidad de esa articulación y nos va a permitir poder utilizar nuestro cuerpo de forma normal. Es decir, muchas veces la cirugía puede ser una opción para no terminar recayendo o no terminar sobrecargando la otra rodilla u otras regiones del cuerpo compensatorias. Y eventualmente también tenemos que entender que si queremos hacer algo bien integral, tenemos que hacer que todo el cuerpo funcione bien. ¿Y a qué me refiero esto? Si nosotros tenemos un proceso artrósico, tenemos que también intentar y sobre todo definir de dónde está viniendo esa compensación para poder desbloquear, para poder devolverle la función a todo el cuerpo, si es la pelvis, si es otra región de la columna, si es una cuestión, hasta les diría temporomandibular, craneal. Muchas veces el bruxismo genera muchas compensaciones a nivel distal, muchas veces el pie plano genera muchos vectores ascendentes en la rodilla. Se dan cuenta que puede venir de cualquier lado. Entonces es esencialmente importante entender que tenemos que devolverle la movilidad absolutamente a todo el cuerpo para que esté biomecánicamente óptimo todo el cuerpo en su integridad. Y esto lo podemos hacer, como les cuento siempre, con terapias manuales combinadas. Esto es combinar justamente quiropraxia, osteopatía, reeducación postural global, podemos hacer terapia miofacial, praxis vertebral. Bueno, son las técnicas que utilizamos siempre en equipo, en conjunto y simultáneas en la sesión para poder hacer que todo el cuerpo funcione de manera biomecánica a la perfección o lo mejor posible. Y por otro lado, también tiene que ver con la alimentación. Y me refiero a comer alimentos, tomar agua, hacer deporte. La clave está en el movimiento. Cuando ustedes, lo voy a repetir, vayan a un profesional de la salud que les diga: usted tiene artrosis, no se tiene que mover, no le hagan caso, porque cuanto más quietos o quietas estén, más va a avanzar el proceso artrósico. Se tienen que mover, idealmente con contracción muscular. Estos HIITs que siempre les nombro, ¿no? Que son entrenamientos funcionales con sentido para poder muscular un poco. Tiene que haber contracción muscular, tiene que haber algún proceso cardiovascular, aeróbico. Si les duele, porque yo sé que va a surgir esa duda, ¿no? ¿Y qué hago si me duele? Bueno, tienen que ir hasta donde el dolor se los permita, no más, porque ahí sí no van a volver
o sobre todo van a sobreinflamar la región y eso no queremos hacerlo. Pero sí tenemos que mantenernos móviles dentro del rango de no dolor. Y también podemos utilizar el condroitín, los péptidos, la glucosamina, el colágeno, la vitamina D. Podemos hacernos una analítica de sangre en donde podamos ver si todos los minerales y vitaminas están en un rango óptimo, porque si no, por más que hagamos un montón de intentos, no vamos a lograr remineralizar todas las articulaciones. Bueno, espero que les haya servido el video y la información y nos vemos la próxima. Que esté muy bien. Chau.